caudal de demanda. ¿Cómo vamos a calcular ese caudal de demanda? Lo vamos a calcular con el abro en función a una cierto cultivo, área, en función al área también, que está muy referenciado con esa parte. Entonces, como nuestro objetivo es diseñar un sistema de riego eh, a través de un canal por flujo por gravedad y superficial no es a presión, entonces eso implica que, bueno, pues vamos a tener que emplear todo el tipo de cálculo en función a un sistema de riego. Nada más que ustedes lo van a hacer más desafiante. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen en una zona, por no decir montañosa, que tiene cierta pendiente y el cual ustedes tienen que eh, utilizar parte de la ingeniería, parte de estas obras hidráulicas especiales para que ustedes puedan, de una u otra manera, puedan encarar la parte de diseño, donde el objetivo es llegar a un punto final. En sus proyectos van a tener dos puntos finales, un punto A y un punto B, ¿sí? Ahí van a tener sus puntos finales para que ustedes puedan llegar y puedan establecer un caudal de demanda en función al área de proyecto que tengan, ¿no? Entonces el criterio nace desde ahí. Entonces, ¿qué implica esa situación? Que nosotros tenemos que empezar a diseñar una obra hidráulica, ¿no? Lo que es una toma tirolesa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van viendo, les estoy mostrando en la pantalla una vista en planta, ¿no? Les estoy mostrando una vista en planta y les estoy mostrando un corte. El azud o el vertedero, ustedes ya lo habían diseñado, ¿no? Ya lo tienen, ya lo han sacado su perfil, lo han sacado la longitud, y así, en fin, un factor donde implica cómo es el desarrollo del azud. ¿Para qué sirve el azud? Ya lo han llevado con el ingeniero, ¿no? Ya lo han visto para qué estabiliza el control del nivel del agua en un punto determinado, ¿no? Ayuda a poder establecer un caudal, por no decir constante, estabiliza la velocidad tal vez del agua al momento de ingresar a una obra de toma, ¿no? O a la vez disipar una cierta velocidad en el cual se encuentra en el lecho del río. Cualquiera de esas funcionalidades es la característica del azud, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a puntualizar lo que es la obra de toma tirolesa, ¿ya? Entonces, primer dato que es muy importante y siempre lo tienen que tener es esta parte, la altura, ¿sí? Tienen una altura del tirante del río. Este tirante, ¿cómo se calcula? Lo vamos a calcular a través con el HMS, este tirante del río, ¿sí? Haces una medición también, puedes ir al campo o realizas la medición y puedes puntualizar esa parte, ¿no? Entonces, con esa parte no hay ningún problema. Fíjense, la rejilla tiene un cierto grado de inclinación, un ángulo beta con respecto a la horizontal. Otro detalle muy importante, este ángulo beta. Y bueno, el ancho B de la toma de tirolesa que lo vamos a plantear más adelante, sí. Otro detalle, las rejillas, ¿no? Las rejillas. Les estaba proponiendo casi tal vez la anterior semana o la anterior semana de que podamos, tal vez, ¿no? Se pueda ir a visitar una obra de toma donde, bueno, pues con todos los protocolos de bioseguridad y tomando la flexibilidad que aún se presenta en nuestro departamento, podríamos, no de manera obligatoria, vuelvo a repetir, no de manera obligatoria. El que quiera saber, quiera empaparse un poquito más, ver de manera en física las obras hidráulicas especiales, entonces se podría ir, pero lo vamos a ir madurando, ¿sí? Lo vamos a ir madurando. Ustedes también, a ver, va a haber propuestas, tal vez sugerencias también. Entonces, esperemos la pronta recuperación del ingeniero para que también él nos ilustre de una manera más práctica, ¿no? Pero por el momento es una idea y una propuesta, una sugerencia que está pendiente, latente a la vez. Ya,
Entonces, rejillas, ¿no? Entonces, vean ahí, las rejillas tienen estas características. A es la separación entre una rejilla y una, es decir, el espaciamiento. E es el espesor de la rejilla. Y D es el espaciamiento de los ejes centroidales entre una barra y la otra. Sí, tome muy bien esa característica, es muy importante. Bien, perfecto, entonces nos vamos a dar unos datos. Nosotros vamos a determinar este caudal de diseño en función al balance hídrico que vamos a hacer, el caudal de demanda que tienen, con la versus la oferta que ustedes también tienen. Ustedes han calculado curvas IDF, han delimitado el área de proyecto. Entonces, han calculado, vamos a calcular el tiempo de concentración y a través con ese tiempo de concentración han calculado el caudal de excedencia que tiene en ese punto, ¿no? Entonces, eso por esa parte, ¿no? Y entonces vamos a sacar un balance hídrico y al final vamos a tener que determinar un caudal de demanda. Datos Y. Ese Y es el tirante del agua. Les digo que les había mostrado a un inicio, que eso se obtiene a través de proyectos de medición, se puede hacer tal vez con el HMS, se puede hacer una medición en el campo de manera práctica y ver, determinar cuánto es esa altura del río. El espesor dice de las barras, tengo 1 pulgada. El espaciamiento entre una barra y la otra tengo 2,5 centímetros. Y la separación entre los ejes centroidales entre una barra y la otra es de 5 centímetros. Mu es un coeficiente de derrame que está establecido según la bibliografía, los que manejan la toma tirolesa, de 0,62 para tomas tirolesas. Es un coeficiente de derrame que se puede calcular, sí, se puede calcular. Pero nosotros para el diseño de una toma tirolesa vamos a asumir directamente 0,62. Lo que les presento aquí, lo que les presento es la ecuación de la toma tirolesa, ¿no? Donde está compuesta por el coeficiente de derrame, aquí está el coeficiente de derrame, C es un coeficiente de forma, B es la base, es decir, el ancho de la toma tirolesa, que vamos a definir también, L es la longitud de la toma tirolesa que han visto en una vista en planta, y bueno, 2 veces la gravedad por la altura. H es otra altura de ingreso a la toma tirolesa. No el tirante del río. No, 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 no. H es la altura de ingreso a toma tirolesa. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es C. El coeficiente de forma está vinculado específicamente en función a la separación y al espaciamiento de las barras, ¿no? Como pueden ver aquí, A sobre D, sobre el coseno del ángulo de inclinación de la toma tirolesa, ¿no? Ya les había indicado cuál es ese ángulo, ¿no? Ya les había indicado en la toma tirolesa un inicio, entonces es lo que me han definido. Entonces, vamos a asumir nosotros B 0,06 una dimensión mínima. ¿Por qué mínima? ¿Sí? ¿Por qué mínima? Porque al momento de hacer mantenimiento de la toma tirolesa, en algún momento se va a realizar un mantenimiento. Vas a tener que entrar con una palita, va a tener que entrar un operador y limpiar tal vez si existe algún sedimento o tal vez algo que pueda pasar siempre en una obra de toma, porque es una obra de toma, que en algún momento también va a tener su arrastre de sedimentos, ¿no? Va a tener su arrastre de sedimentos. ¿Y eso qué implica? Que vamos a tener que necesitar de operación y mantenimiento. Entonces, la dimensión mínima, por lo menos para que una persona pueda entrar, tal vez un poco incómoda, es de 60 centímetros, por no decir casi similar a una puerta de manera pequeña, ¿no? Entonces, eso tomen en cuenta. El ángulo beta es igual a 24, el ángulo de inclinación con respecto al horizontal, que les había mostrado anteriormente, es de 24 grados. Si ustedes ven algunas bibliografías, incluso la descripción, este ángulo puede ser 22 o 26, ¿no? Puede ser.
Entonces, nosotros vamos a definir para esta situación 24 grados. Ya teniendo todos los datos definidos, el coeficiente de fuerza sale 0,26, que es adimensional. Cálculo de H, la altura de ingreso a la toma tirolesa. La altura de ingreso de la toma tirolesa está multiplicado por 2/3 por un factor K, que está en función al ángulo de inclinación respecto a la horizontal en la toma tirolesa. Ese ángulo beta es 24 grados y el ángulo, perdón, ese factor K sale de tablas. Para un ángulo de 24, K vale 0,82, 81, ¿no? Y así, según la tabla, según el ángulo que ustedes definan, van a tener su factor K. Y Y, bueno, obviamente Y es el tirante del río, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, simplemente es aplicar este criterio. Para un ángulo alfa, perdón, para un ángulo beta, existe su valor K correspondiente. Reemplazas en la fórmula, traes el Y tirante del río y sacas esta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya teniendo todos los datos, tienes el caudal, tienes el coeficiente de forma, tienes el coeficiente de derrame. La base has definido 0,6. Longitud no tienes, obviamente. Longitud no tienes, ¿no? Longitud no tienes. Y lo demás es constante. Y la altura lo acabas de calcular también. Tienes una ecuación con una sola incógnita. Entonces, reemplazas valores y sale la longitud. Y a mí me sale que para 800 litros segundo necesito una longitud de 6,11 metros, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? La tabla para encontrar K, la anterior, ¿en qué parte está? Está en la descripción justamente en el tema de donde pone la parte teórica de toma tiroides. Ahí está la tabla, en la descripción. También pueden revisar algunas bibliografías, igual van a encontrar. Pero exactamente, precisamente en la descripción, en la parte de toma tiroides. ¿Alguna otra pregunta? Bien, perfecto. Sigamos avanzando. Bien, ahora tenemos que determinar cuánto es el cálculo de número de barras que necesitamos para poder captar 800 litros. Si bien tenemos la longitud, sí, esa es la longitud con una descarga libre, vamos a decirlo. Pero esa descarga libre se viene de una u otra manera intervenida indirectamente por las barras. ¿Por qué? Porque las barras son retención de sólidos, con en este caso piedra, o sedimentos de diámetro mayor a lo que está establecido. Ustedes pueden ver, y aquí había definido, el separamiento entre una barra y otra barra es 2,5 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 2,5 centímetros de diámetro, todo partícula o sedimento que esté menor a 2,5 centímetros va a entrar a la toma tirolesa. Si el río trae rocas o piedritas de menor de esos diámetros, de seguro que va a entrar a- a la toma tirolesa. Entonces, ¿eso qué implica? ¿No? Pues que implica que vamos a tener que eh, sedimentar en algún momento y desarenar. Para eso es los solos hidráulicos especiales. Entonces, pero necesitamos saber cuánto número de barras, o sea, de la longitud, que es 6,11. Vamos a tener que aumentar la longitud y el espesor de cada barra, ¿no? Donde ahí está, ¿no? El número de barras es la longitud sobre A, ¿no? A es la separación entre una barra y otra barra. Hacemos la división, sabemos que 2,5 está en centímetros, hay que volverlo a metros. Y te sale que necesitas 244 barras, ¿sí? Necesitas 244 barras. Entonces, para la longitud neta, es L que habíamos calculado anteriormente, más el número de barras, que es 244 por A, ¿no?
dividido entre 100. Y eso me sale 12,21. ¿Eso qué quiere decir? Que los espesores de los 244 barras más eh, la longitud efectiva de 606,11, entonces se le suma esa situación. En total, la longitud de la toma tirolesa se hace 12,21. No simplemente le estoy sumando, primero calculo cuántas barras y al final le estoy sumando y lo estoy separando cada 2,5 centímetros, esos 6,12 que no necesitan ningún tipo de obstrucción o tal vez reducción de medida, ¿no? Entonces al final se hace 12,21 y esa es la longitud de la toma tiroles. Como ya tenemos la vista en planta, ahora vamos a diseñar el corte, ¿no? B ya habíamos definido que vale 0,6. El ángulo de inclinación, 24 grados con respecto a la horizontal. Eso es ese ángulo que me estaba refiriendo. Y en función a este ángulo beta, van a poder calcular su factor K para poder calcular la altura de ingreso a la toma tiroles, ¿no? Entonces tengo T. Ustedes van a aplicar este criterio. B es igual a T, ¿sí? Pero ustedes tienen un ángulo X, perdón, una sección X, producto de este ángulo de inclinación. Y si ustedes aplican un poquito de geometría, van a tener que aplicar. Entonces, tienen que X es igual a 0,27, ¿no? Entonces, esto sería la altura, ¿no? Vas a sumar T más X, se va a pronunciar en la altura. Sale 0,87. Sabes que B vale 0,6, ¿no? Entonces, la altura va a ser T más X. Entonces, T es igual a B, 0,6 más 0,27, 0,87. Y automáticamente redondeas a 0,9, ¿no? Entonces, un poquito de geometría. ¿Dónde es esa sección? Aquí. Esta sección que acabo de calcular con el criterio establecido está aquí. Es decir, tras los 12,21 metros, es aquí. Fíjense bien. Aquí es esa sección. Ahora tengo que calcular esta nueva sección, finalizar aquí, con una pendiente del 3%. ¿Sí? Con una pendiente del 3%. Esa pendiente del 3% es más que suficiente para poder tener la fuerza atractiva y así poder evacuar los sedimentos que se descargan en la toma tiroles. Es decir, tiene que tener la suficiente velocidad que de manera independiente el agua que entra a la toma tirolesa pueda arrastrar a través de esa fuerza atractiva esos sedimentos. ¿Entienden? Entonces, eso es aquí. Ya, entonces tienen el 3%, tienen 12,1 y pueden calcular la pendiente. Suficiente es esta edad. Y la nueva sección, bueno, la grafican también. Yo solamente he graficado esta sección. Ustedes tienen que graficar esta otra sección. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que me haya entendido. Ok. Si no hay más preguntas, entonces quedaremos ahí, pues, ¿no? ¿Alguna consulta, algo que agregar, algo que establecer?
Bien, perfecto. Entonces, ante esta situación, nosotros habíamos ya ingresado en lo que es la parte de la toma tirolesa, un diseño bonito, interesante, que lo tienen que realizar de manera práctica. Me encantaría poderles mostrar, me encantaría poderles mostrar eh, la parte tal vez física de estas obritas. Son muy interesantes, muy dinámicas. Entonces, ustedes lo van a aplicar en su segundo proyecto, van a realizar este diseño. Entonces, nosotros en este punto, ya un poquito arrancando y despegando con la parte del segundo proyecto, tenemos que establecer un curso, ¿sí? Un segundo curso donde tienen que puntualizarse en lo que es el manejo de agro, canales, en RAS, ¿no? O sea, eso tienen que enfocarse ustedes en esta segunda parte del proyecto. Entonces, ¿qué corresponde? Primero es enseñarles y luego evaluarles. Eso es. El examen de este curso es netamente individual. Ustedes, de manera personal, tienen que rendir ese examen, sobre todo con el enfoque del manejo del ECRAS. ¿Sí? Ese es el ECRAS, ese es el manejo de, por no decir, de casi un 80% de la materia. Lo único que no simula el ECRAS es el sifón invertido. Pues lo demás va a simular cualquiera de las obras hidráulicas especiales que ustedes se propongan. Entonces, eso, chicos. Entonces, lo que tendríamos que practicar o proyectar es este curso, ¿ya? Entonces, veremos la situación en la que voy a ir programando en el transcurso de estos días, a ver qué día programar el examen también, ese examen del ECRAS, y después va a venir la programación de la entrega del segundo proyecto, ya con miras a culminar la materia, ¿no? Que de seguro va a ser con el inicio de los segundos parciales y toda esa situación. Entonces, la parte bonita, la parte dinámica del proyecto de esta materia recién comienza. Este segundo proyecto es un poco más desafiante que el primero, ¿sí? Entonces, ha habido buenas respuestas, han visto las notas también, creo que ya los han podido visualizar. Entonces, sigan manteniendo ese ritmo. Sí, ahí se nota que hay trabajo, compromiso con toda esa situación. Entonces, sigan con ese ritmo para poder ir trabajando de la mejor forma posible en la segunda parte que corresponde al proyecto. ¿Les parece? Entonces, déjenme planificarlo biencito para establecer fechas y con eso que ustedes también no les puede alterar el curso de su semestre. También imagino que tienen materias paralelas. Eso, chicos. Ya, entonces por el día de hoy ahí quedaremos. Voy a ir planificando. Ya más o menos les he dado una introducción, un pantallazo a lo que se nos viene de aquí adelante en la materia, esperando siempre que el ingeniero se recupere pronto y pueda volver a estar con nosotros y podamos seguir reforzando tal vez esta parte, lo que es la parte del avance de la materia. Entonces, hasta el momento solamente practicarles esa parte, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, consultas, Está claro. bien. Si no hay más preguntas, que estén bien, chicos, y los veo el día de mañana.